Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Recuerde que ya estamos en Roku para los Estados Unidos, Stream 1 TV, aplicación para Estados Unidos, el Win Telecom, también para la República Dominicana y los Estados Unidos, y a las 10 de la mañana por el 14 TV. Además de en este horario por EN Televisión a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde también por la naciondominicana.tv y toda la plataforma de La Nación, incluyendo el canal YouTube, donde usted puede buscarnos. Y se repite 2 veces más en la naciondominicana.tv, cronómetro político. Hoy vamos a conversar con un amigo, alguien que yo conocí en el momento en que estaba estudiando en la universidad, haciendo una carrera universitaria, de la cual se graduó y empezó el ejercicio profesional del derecho, con tan buena suerte que le correspondió ser parte del sistema de seguridad social de la República Dominicana para desarrollar todas las ideas que tenía de lo que debía hacerse con la gente. Y con tanta calidad en su labor profesional que terminó siendo consultor jurídico de la CISALRIL por 18 años. Ahora, ante el reordenamiento que se precisa en la seguridad social, él optó por pasar a ser consultor privado de la gente, porque vio 2 cosas: que siendo consultor privado podría ayudar a más gente en un momento en que hay un rebú alrededor de la seguridad social, y también porque profesionalmente le era más rentable ser consultor privado, aunque le cobrara poco a la gente, de tanta gente que requiere y necesita ser orientado en torno a la seguridad social en el país, para que usted vea lo que es la cosa. Hasta cobrando de a 100 pesos. Es tanta la gente que precisa y necesita orientación sobre la seguridad social que Francisco Aristi, con la seguridad social, siendo consultor, está trabajando desde que amanece hasta tarde en la noche. Primero vamos a conversar con él sobre algunas particularidades, pero vamos a abrir el teléfono para que usted le haga sus preguntas a Francisco sobre la seguridad social. Buenas tardes, Francisco. Gracias, Salvador, por la invitación. Estoy aquí para servirte, a tu disposición, cualquier pregunta sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Francisco, tal vez suenas demasiado simple, pero ¿qué es la seguridad social? Mira, la seguridad social, nuestro país en el año 1948 promulgó la primera ley sobre seguridad social. Era la ley 1896 sobre seguros sociales. Los seguros sociales tienen por objeto, y la seguridad social, proteger a la población contra ciertos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Riesgo de vejez, riesgo de invalidez. Antes le llamaban invalidez, ahora le llaman discapacidad para el trabajo, discapacidad permanente para el trabajo. El riesgo de la muerte. Sí. También está el riesgo, la maternidad, la infancia, los riesgos laborales. Entonces, ese es el objeto de los seguros sociales y de la seguridad social de manera específica. Proteger a la población contra esos riesgos. Entonces, nosotros teníamos una ley, que era la ley 1896 sobre seguros sociales, que, como te dije, estuvo vigente desde el año 1948 hasta el año 2001, hasta el 9 de mayo del año 2001, que fue la fecha en que se promulgó la ley 8701,
que crea el sistema dominicano de seguridad social. 53 años. Exactamente. Mira, esa ley era excluyente, la ley 1896 sobre seguros sociales. Es decir, nada más protegía a los trabajadores del sector privado y lo de bajo salario. Por ejemplo, si un trabajador devengaba un salario por encima de la última categoría salarial aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, del IDCS, el empleador no tenía la obligación de cotizar por él en el seguro social. Entonces, esa ley tampoco protegía a la familia del trabajador, no protegía a los empleados públicos. Era una ley excluyente. Entonces, la sociedad anhelaba una ley que protegiera a toda la población. Sí. Bueno, es un fenómeno que se estaba dando en el mundo, porque la seguridad social se divide en dos etapas. La etapa de los seguros sociales y la etapa de la seguridad social. La etapa de la seguridad social con nosotros inició el 9 de mayo del 2001, cuando se promulga la nueva ley sobre seguridad social. Esta nueva ley protege a toda la población bajo 3 regímenes de financiamiento: un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Yo te decía que la ley 1896 no protegía a los empleados públicos. La nueva ley sí protege a los empleados públicos. Públicos y privados. Públicos y privados. Entonces tenemos un régimen subsidiado, que ustedes lo han ido a mencionar mucho. Sí, la gente dice mucho el régimen contributivo y el subsidiado. Exacto. Aunque no entiende bien qué es una cosa ni qué es la otra. Así es. Pues el régimen subsidiado es financiado por el Estado. Ese régimen, de acuerdo con la ley, protege a los trabajadores por cuenta propia, pero con ingreso promedio inferiores al salario mínimo nacional. O sea, el que gana menos de 8.000 pesos está protegido. En este momento el salario mínimo nacional son 11.500. 11.500. Entonces, el que gana menos de 11.500, que es el salario mínimo, está protegido en la ley. No, perdón, 15.600. El salario mínimo nacional de la seguridad social. De la seguridad social. Sí, porque la seguridad social tiene un salario mínimo, Salvador. La gente casi no conoce eso, pero en la seguridad social nosotros tenemos un salario mínimo nacional, que la ley establece que es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, ahora en julio, tú sabes que el Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos. Ahora son 4, antes eran 3, ¿te acuerdas? Ahora son 4. Sí, ahora son 4. Porque hicieron otro tipo de clasificación, tomando en cuenta el número reclasificaron las empresas y todo para ponerle 4 tipos de salario. Exactamente, dependiendo del número de trabajadores. Entonces, ahora el salario mínimo nacional, hasta el mes de julio, eran 13.486 pesos. A partir de agosto se elevó a 15.600 pesos, porque es el promedio de los salarios mínimos no sectorizado fijado por el Ministerio de Trabajo en el mes de julio. Si para determinar el salario mínimo nacional de la Seguridad Social se suman los 4 salarios y se divide entre 4. ¿Para qué es el salario mínimo nacional de la Seguridad Social? Sí. Es para fijar el tope de cotización de los 3 seguros. Nosotros tenemos 3 seguros. La ley 8701 contempla 3 seguros obligatorios. Desde que un empleador registra a un trabajador en la Seguridad Social, ese trabajador se beneficia de las prestaciones de esos 3 seguros, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que en otra palabra es pensiones, porque se otorgan pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos en caso de que el trabajador fallezca. Tenemos el seguro familiar de salud, es el otro seguro, que contempla como beneficio el plan básico de salud, que es el que administran las ARS, y también los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Detente ahí, Francisco, por favor. Entonces, la gente, por el hecho de empezar a trabajar en una empresa privada o en una empresa pública, ya tiene un seguro de pensión. Exactamente. O discapacidad. Sí. Tiene un seguro de salud. Exacto. El seguro familiar de salud. El seguro familiar de salud. Y tiene un seguro también de riesgos laborales. De riesgos laborales. Exactamente. Entonces, son beneficiarios de las prestaciones de esos 3 seguros, de los beneficios. Pero la gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. ¿Y cómo puede reclamar la gente eso, en dado caso? Sí, tú sabes que la ley creó una institución que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA,
Sí. Pero parece que se necesita más promoción, más información para que la gente se empodere de cuáles son sus derechos en la seguridad social. Y pueda reclamarlo ahí. Y pueda reclamarlo, exactamente. Pero, como tú dices, desde que un trabajador, el empleador lo registra en la tesorería de la seguridad social, ese trabajador se beneficia de las prestaciones de los tres seguros. Automáticamente. Entonces, vamos a suponer, un trabajador, una empresa contrata a Luis. Automáticamente, Luis, esa empresa comienza a pagar. Sí, correcto. Por un seguro para Luis, por la pensión de Luis y por un riesgo de que pueda pasarle algo a Luis en el trabajo. Sí. ¿Eso es acumulativo? Mira, cada seguro tiene su... Luis nos está viendo. Ok. Oye, cada seguro, Salvador, tiene su tasa de cotización. Pensiones, que es el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, la tasa de cotización es 9.97. El trabajador paga el 2.87 de su salario, que se lo descuenta el empleador, Sí. y el empleador de su propio peculio paga el 7.10, para un total de 9.97. Del salario. Sí, el del salario. Entonces, el Seguro Familiar de Salud tiene también su propia tasa de cotización, que es 10.13. El trabajador paga para el Seguro Familiar de Salud el 3.04 de su salario, ¿Qué es lo que le descuentan? lo que le descuentan, y el empleador paga el 7.09 de su propio peculio. Entonces, detente ahí. Entonces está el Francisco. seguro de riesgos laborales, que Sí. se lo paga solo el empleador. Ok. El trabajador no contribuye. Pero si no le pasa nada, él ya no va a recibir nada. Correctamente. Entonces, pero Luis entró y tiene 3 años trabajando en esa empresa. Puede tener un mes y ya Y tiene derecho a los beneficios. Al mes a ya partir del tiene, mes. a partir del mes tiene beneficio a tener seguro. Sí, A que le diga, mire, este es su seguro. correcto. Y con ese seguro él resuelve, él y su familia. No, si ese trabajador, luego de ser registrado después del primer mes en la tesorería de la Seguridad Social, si ese trabajador le da un ACV, Dios lo libre, un accidente cerebrovascular, Sí, lo que la gente le llama un derrame cerebral, sí. y ese derrame cerebral le produce una discapacidad permanente para el trabajo, ¿ya el trabajador tiene derecho a una pensión, Salvador? Y tiene un mes. Nada más tenía un mes en la Seguridad Social. Pero hay una cosa. La gente no lo sabe. ¿Y si la empresa no lo registra, Francisco? La ley establece que el empleador está obligado a pagarle la pensión. O sea, aunque no lo haya registrado, si él va y demuestra que él fue contratado, Sí. que él trabajó un mes, él tiene derecho a eso. Bueno, no, ya no a través de la Seguridad Social. Él puede demandar al empleador en daños y perjuicios. Para que porque tenga el que otorgarle empleador la no pensión. cumplió con su obligación de registrarlo en la Seguridad Social. Y por culpa del empleador, la Seguridad Social no le va a pagar su pensión. Entonces la ley establece que si el empleador no lo tiene registrado en la Seguridad Social al trabajador, el empleador es que tiene que pagar todas las prestaciones que establece la ley. Por ejemplo, si el trabajador fallece y el empleador no lo tiene registrado en la Seguridad Social, también al cónyuge y a los hijos le corresponde una pensión. Atento, Luis, al detalle. Al mes ya que tú trabajas en la empresa privada, tú adquiriste el derecho. Si te registraron en la Seguridad Social, ellos tienen que cumplir contigo. Si no te registraron, la empresa tiene que cumplir contigo. Así es. Es de eso que se trata. Así es. Y del seguro también. Pero la gente no sabe eso, Francisco. Así es. Mira, y todo depende del origen de la discapacidad. Por ejemplo, si fue un ACV, eso no está relacionado con el trabajo, ¿verdad? A quien le corresponde pagar la pensión por esa discapacidad permanente es a la compañía de seguro contratada por la AFP del trabajador. Las AFP contratan compañías de seguros, en virtud de la ley, para administrar el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Las AFP son las que pagan, las que tienen a su cargo el pago de las pensiones por vejez. Pero las pensiones por discapacidad y sobrevivencia, quien tiene que pagarla es la compañía de seguro contratada por su AFP. Entonces, Sí. si fue un ACV, eso no está relacionado con el trabajo. Ahí le corresponde al trabajador solicitar su pensión por discapacidad a la AFP para que la AFP la tramite a la compañía de seguro. Ahora, si
la discapacidad fue por un accidente de trabajo, no es a la AFP que tiene que ir el trabajador, porque a quien le corresponde pagar la pensión, a quien le corresponde, es al IDOPRIL. El Instituto Dominicano, antes le llamaban administradora de riesgos laborales. Hoy se llama, a partir de la ley 397-19, que entró en vigencia el 3 de octubre del año 2019, esa ley creó el IDOPRIL y ordenó el cierre del IDCS. Ya el IDCS está cerrado. Entonces ahora se llama Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Bien, pero detente un momentito ahí, Francisco. Entonces, lo que se le descuenta son 3 descuentos, 2 descuentos y un pago. 2 descuentos que se le hace al trabajador y un pago que es un tercero, el de riesgos laborales que hace la empresa. El empleador, nada más contribuye el empleador. Entonces, ese dinero de esas 3 protecciones sí. al trabajador, ¿se deposita dónde? Buena pregunta. Mira, el empleador lo paga en un banco, en los bancos autorizados. Los bancos lo depositan en la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, sí. Buena pregunta. Oye, ¿cómo se distribuye la cotización, los recursos? ¿Cómo lo dispersa la tesorería de la Seguridad Social cuando lo recibe? Sí. Yo te dije que el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene una tasa de cotización de 9.97. Sí. Entonces, en la cuenta de ahorro del trabajador, que la ley le llama cuenta de capitalización individual, que tú lo has oído mencionar mucho, sí. se deposita todos los meses el 8.40 de su salario. Es decir, si el trabajador gana 100,000 pesos, todos los meses se deposita 8.400 pesos en su cuenta de ahorro. Sí. Hay un 0.07 que la tesorería lo envía todos los meses a la superintendencia de pensiones, que es para sus gastos administrativos, para sus operaciones. Sí. Hay un 0.95 de ese 9.97 que todos los meses lo envían a la compañía de seguro para que administre el riesgo del pago de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia. Sí. Estamos todavía en el 9 punto y pico de la pensión. Exactamente. En el renglón pensión. En el renglón pensiones. Entonces hay un 0.1% que eso va a la tesorería de la Seguridad Social para sus operaciones administrativas, sus gastos administrativos, porque tienen autonomía presupuestaria y administrativa. Sí. Y hay un 0.05 que va a la DIDA. Eso fue a partir de la ley 13-20 que se promulgó el año pasado. Que se supone que es quien protege al trabajador. Exactamente. Yo digo que la DIDA es como el defensor público de los afiliados. Ok, entonces, ¿de dónde que sale el dinero de la AFP? El seguro familiar de salud. Espérate, porque son 3 tasas. Sí. El seguro familiar de salud. Que ese es el seguro médico. Exactamente, 10.13. La tasa, yo te dije que era. De ese 10.13, oye cómo se dispersan los recursos. El 9.58 se deposita en una cuenta de la tesorería, el recaudo, sí. que se llama cuidado de la salud de las personas. De ahí que la tesorería saca el dinero para pagarle todos los meses a las ARS el per cápita del plan básico de salud, que son 1.167,81 por afiliado. De esa cuenta, te repito, es que la tesorería le paga a las ARS el per cápita. Nosotros le llamamos per cápita en seguridad social. En seguro privado le llaman prima. Esa es la prima. Esa es la prima de seguro. De ese seguro, que es para la cobertura, para administrar el riesgo de la cobertura del plan básico de salud. El plan básico de salud es un catálogo de prestaciones, de servicios, que lo aprueba el Consejo. Que puede ser tanto con el de SENASA como privado. Cualquiera. Pero muy buena pregunta. El plan básico de salud es el mismo para toda la ARS. No importa cuál sea. No importa en cuál ARS tú estés. Puede ser privada, puede ser pública o privada SENASA, la pública SENASA, la privada que es humano, que la otra, cualquiera de Cualquiera. Es la misma cobertura. Es el mismo catálogo de prestaciones. Sí. Entonces la tesorería, te dije que deposita el 9.58 en esa cuenta para pagarle a las ARS. Ahora, hay un 0.07 de esa cotización del Seguro Familiar de Salud
que lo envía la tesorería todos los meses, el recaudo del 0.07 a la CISALRIL, que es para sus operaciones administrativas. Sí, eso se pierde, como dicen. Es para los gastos Es para administrativos. los gastos administrativos. Sí, sí, exacto. sí. Es para el trabajo de uno. Exactamente. Se supone. Sí. Bueno, de ayer es que me pagaban a mí mi salario. Exacto, el trabajo de uno. Sí. Están pagando la parte de administrarle el trabajo para uno, a favor de uno. Exactamente. Entonces, Francisco, espérame, vamos a detenernos un chin ahí. Ok. Hay otra partida que es para los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sí, que es la que tienen que dar solo las empresas. No. La tesorería de la cotización del Seguro Familiar de Salud, que es ya. 10.13, Sí. la tesorería tiene que enviar todos los meses a la CISARRIL creo que, si más bien no me acuerdo, un 0.48, perdón, 0.48. De lo que le entra para la... Eso va a una cuenta de la tesorería que es para el pago de los subsidios por enfermedad. Tú sabes, cuando los trabajadores se enferman, Sí. tienen derecho al pago de un subsidio por enfermedad. Maternidad y lactancia. Así que se distribuye. Así que se distribuye. Entonces, ¿de dónde que salen los cuartos que tiene las AFP? Que son muchísimos. Como te decía, todos los meses la cotización de pensiones, Sí, que la ley le llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. sí. Todos los meses se deposita en la cuenta del trabajador el 8.40 de su salario. Si el trabajador, te repito, gana 10,000 pesos, todos los meses se deposita 840 pesos en su cuenta. Eso es para cuando el trabajador se retire, cuando el trabajador llegue a la vejez, Sí. otorgarle una pensión. El objeto de todo sistema de pensiones, Salvador, de todo sistema de pensiones, no importa que sea de reparto o de capitalización individual, el objeto de todo sistema de pensiones es reemplazar el salario o el ingreso del trabajador cuando ya éste no puede trabajar por motivo de vejez, si le llegó la vejez, por haber sufrido una discapacidad permanente para el trabajo, Sí. que eso le puede suceder a cualquier trabajador en cualquier Sí, a momento, cualquier ser humano. o también para reemplazar el salario en caso de muerte del trabajador. Entonces, ese dinero pasa a una cuenta de ahorro, que eso es lo que se llaman los fondos de pensiones. El 8.40, Esos son los fondos de pensiones. esos son los fondos de pensiones. Bien. Y de ahí es Correcto. que han sacado todos esos cuartos y no quieren dárselo a la gente. Correctamente. Sí, correctamente. Oiga, No. señores, oiga, después de la pausa nosotros vamos a entrar en las llamadas de ustedes a Francisco Aristi. Antes de la pausa vamos a concretar alguna cosa. Entonces no es solo los fondos de pensiones, eso es solo una parte de las cotizaciones que hacen los trabajadores. Correctamente. También están las cotizaciones del seguro médico, Sí, seguro familiar de del salud. seguro familiar de salud. Y el No seguro- importa donde sea, que uno lo paga. Sí, O sea, que el uno- empleador y el trabajador. El empleador y el trabajador pagan Sí. el seguro del trabajador. El seguro familiar de salud. Sí. Que a veces los trabajadores, los empleadores no lo envían para no dar la parte que le toca. Sí, Eso es lo que pasa. Cometen una infracción. Pero sí se lo descuentan al trabajador. Muchas veces. A veces sí, a veces no. A veces sí y a veces no. Exacto, sí. Eso es Aunque correcto. si no se lo descuentan, problema de ellos, tienen que pagar en dado caso, ¿no? Claro, son responsables, Son responsables de reparar los daños y perjuicios. Entonces, está el primer aporte, el aporte por pensiones, Correcto. que es por vejez, por discapacidad Y sobrevivencia. y sobrevivencia. Correcto. Que es que usted ya no puede seguir trabajando, usted por envejecimiento, Exactamente. usted se incapacitó, Exactamente. o sea, de alguna manera se incapacitó, Ujú. o usted no puede hacer nada por alguna razón y hay que darle algo para que sobreviva. O no, si fallece, Si fallece, a la familia. si el trabajador cónyuge, fallece, al cónyuge de los hijos le o dan una los hijos, pensión los hijos menores de edad. de 21 años. De 21 Hasta la años. edad de 21 Hasta la edad de años 21 tienen años. derecho a una pensión. Entonces, y está los fondos que se le descuentan para el seguro médico, Sí. y está lo que tiene que pagar el empleador, El seguro de riesgo laboral. el seguro de riesgo laboral, porque él es que lo tiene empleado. Sí, Ok. así mismo es. Entonces, del primero, que es el que da para pensión por envejecimiento, por incapacidad por muerte. y por muerte,
es lo que se acumula como fondo de pensiones en una cuenta de ahorro. No, nada más se acumula el 8.40. El 8.40 de esa cotización. Ese es para la pensión por vejez. Las AFP nada más son responsables de pagar las pensiones por vejez. Nada más. Exacto. La incapacidad no. La de discapacidad y sobrevivencia son una compañía de seguro contratada por la AFP. No son la AFP. No, exactamente. O sea, hay otros entonces, también que tienen cuarto de uno, entonces. Exactamente. Esos fondos de pensiones a que tú te refieres, que hay hoy en día 698 mil millones. Sí. Eso es para las pensiones por vejez. Entonces, eso no es para las pensiones por discapacidad. Entonces hay otro dinero acumulado también del trabajador. Sí, pero es de reparto. Eso va a una cuenta común. Es decir, común. Ese de reparto. Pero está ahí. Pero no es, ¿cómo te digo? No es del trabajador propiamente dicho. ¿Entiendes? Sí. Es un fondo de reparto. La compañía de seguros de ese fondo único es que le pagan las pensiones por discapacidad y sobrevivencia a todos aquellos trabajadores que hayan sufrido una discapacidad o a la familia del trabajador si el trabajador ha fallecido. Eso está ahí. Entonces, nosotros estamos aquí, vamos a un boletín informativo, a una pausa informativa y comercial y continuamos después. Vamos a abrir los teléfonos para que usted le haga sus preguntas a Francisco Aristi, experto en seguridad social. Recuerde que estamos por Roku en todos Estados Unidos y Europa, Stream 1 TV en todos Estados Unidos y Europa, por Win Telecom, Win TVO en República Dominicana y Estados Unidos, también por 14 TV a las 10 de la mañana, en EN Televisión a las 4 de la tarde, en 3 horarios distintos en lanaciondominicana.tv y en todas nuestras redes. Después de la pausa continuamos conversando con Francisco Aristi.